El indicador de color de la cal sodada y de Amsor Plus es sensible al pH. El Amsor Plus responde a los efectos de deshidratación de una reacción exotérmica durante la absorción del dióxido de carbono o del contacto con gases anhídridos como el oxígeno. Incluso el aire ambiente puede deshidratar el Amsor Plus y producir el cambio de color. Sin embargo, en la cal sodada, el color cambia a fresco cuando deja de hacer contacto con el dióxido de carbono, a menudo tras solo unas horas de inactividad. El secado de la cal sodada mediante el contacto con gas anhídrido o por pérdida de hidratación debido a la exposición al aire ambiente no activa el indicador de color. La cal sodada puede secarse, pero parece fresca y segura para el uso clínico. Los experimentos de laboratorio muestran que 1 kilo de cal sodada seca absorbe una carga clínica de 200 mililitros por minuto de dióxido de carbono por hora hasta llegar al 0,5% del volumen, produciendo simultáneamente monóxido de carbono y absorción o desaparición del vapor anestésico, presumiblemente en el material seco. Está ampliamente aceptado que la cal sodada seca puede degradar el vapor anestésico en monóxido de carbono y otros degradantes tóxicos. En determinadas circunstancias, pueden producirse altas concentraciones de monóxido de carbono no detectadas a menos que se utilice coximetría. El trabajo realizado in vitro por Kaitsa indicaba niveles pico de monóxido de carbono de 13.000 partes por millón y destacaba el índice de efecto tóxico del monóxido de carbono de Henderson y Haggard, según el cual una hora de exposición a más de 1.500 partes por millón de monóxido de carbono se considera un riesgo vital. En un fenómeno conocido como adsorción, la cal sodada seca y los absorbentes de nueva generación que contienen zeolitos de tamiz molecular o sílice atrapan el vapor anestésico y el dióxido de carbono. Nolle reseñó una pérdida o una absorción del absorbente con tamiz molecular seco del 89% del flujo de entrada del 0,05% de isoflurano durante más de 60 minutos en combinación con la producción de monóxido de carbono. La absorción se caracteriza por la condensación y la acumulación del agente vaporizado en los gránulos absorbentes y por la revaporización del agente cuando la temperatura del recipiente aumenta durante la absorción de dióxido de carbono. Hay un potencial de reducción de la profundidad de la anestesia debido a la absorción de agentes cuando se utilizan estos absorbentes. Se cree que este potencial es mayor a bajas velocidades de flujo de gas fresco y cuando se utilizan cal sodada, Vara-Lime y absorbentes con zeolitos o sílice. Entre los signos clínicos de absorción se pueden producir inspiraciones de concentraciones del agente anestésico notablemente distintas a las configuradas en el vaporizador. Es posible que el paciente recuerde el evento quirúrgico o dolor durante la operación debido a un suministro anestésico inadecuado. El uso concomitante de relajantes musculares podría encubrir la respuesta del paciente a los estímulos quirúrgicos, haciendo que la conciencia del paciente pasara inadvertida. Durante la anestesia de rutina, la fuente de conciencia del paciente raramente se atribuye a un mal funcionamiento del recipiente del absorbedor, pero debe comprobarse si se utilizan cal sodada o absorbentes con tamiz molecular o sílice. El ligero aumento de costes derivado de la utilización de más absorbente a bajas velocidades de flujo de gas fresco es una pequeña parte de lo que se ahorra reduciendo el consumo de agentes anestésicos. Por ejemplo, la disminución de costes del uso de sevoflurano durante el bajo flujo es mucho mayor que el aumento de consumo del absorbente. Muchos usuarios desechan la cal sodada antes de que se agote para evitar la utilización de material seco. En un estudio realizado en cal sodada descartada, Cobos descubrió que el material todavía tenía una capacidad de absorción de entre el 13,5% y el 73,3%, con una media del 44,8%. Es un hábito caro que no es necesario con Amsor Plus.
Algunos absorbedores de máquina de anestesia permiten un flujo de gas inverso o retrógrado, lo cual seca el absorbente. Los absorbentes que, como la cal sodada, sufren un cambio de color reversible durante la absorción de dióxido de carbono, no cambian de color durante este tipo de secado. Por lo tanto, presentan un aspecto fresco y no indican su falta de hidratación. La porción más seca del recipiente del absorbedor está en contacto inmediato con la anestesia vaporosa durante su posterior uso clínico. La mejor forma de ilustrar la existencia de flujo retrógrado es utilizando Amsor Plus, que muestra la coloración del secado producida por el flujo retrógrado o la absorción de dióxido de carbono.